Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Como siempre, cumpliendo nuestra cita de los sábados 9:30 de la mañana, acá en Canal Institucional. Hoy estamos en un nuevo cara a cara, el de cierre de este año 2017, y le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar con nosotros a la doctora Paula Cortés Calle, directora de ANATO. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. De igual manera, le damos la bienvenida, como ya es habitual, al superintendente de Industria y Comercio, doctor Pablo Felipe Robledo. Bienvenido a su programa y a su cara a cara. Muchas gracias, Yesid, y un saludo muy especial a Paula, y gracias por haber venido. A ustedes también bienvenidos, yo soy Yesid Vaquero, comenzamos. Superintendencia de Industria y Comercio y ANATO han trabajado juntos en varios temas. Por eso los vamos a abordar en este programa uno a uno, y vamos a comenzar con el superintendente Pablo Felipe Robledo, hablando de las visitas de inspección, superintendente, a algunos hoteles y servicios relacionados con turismo. ¿Qué tanto afecta el resultado de estas visitas? Pues parte de la misión institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio es hacer la inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios turísticos, entre los cuales están las agencias de viaje, los hoteles, los hostales, tiempo compartido, los rentacar, etcétera, una cantidad de empresarios que hacen parte de lo que se denomina el sector turístico. Y parte de lo que hacemos es hacer visitas administrativas de inspección de manera permanente a varios de esos operadores, fundamentalmente para determinar todo lo relacionado con la información, cómo anuncian sus servicios, cómo venden, qué quejas tienen, que tengan finalmente el Registro Nacional de Turismo que están obligados a tener para prestar servicios turísticos. Y eso resulta provechoso. Siempre la presencia de la institucionalidad y la vigilancia de la autoridad, eso está comprobado casi que científicamente. Cuando en los países la autoridad vigila a los empresarios tienen un motivo más para portarse bien. Y cuando no se vigilan, tienen un motivo más para eventualmente no comportarse bien. Hoy, a propósito, estamos en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Doctora Paula, ¿está usted de acuerdo con lo que dice el superintendente? Finalmente, ¿sí cree usted que esas visitas y esos controles ayudan un poco a mejorar el servicio? De acuerdo, yo creo que eso es un trabajo que nosotros como gremios agradecemos también del gobierno nacional, porque ayuda a poner en cintura a las agencias de viajes, en este caso nosotros como ANATO. Pero digamos que la gran inquietud que le hemos planteado al superintendente es que a nosotros como agencias de viajes legales, porque ANATO se procura todo el tiempo de estar detrás de sus agencias de viajes para que cumplan la ley, encontramos una cantidad de prestadores de servicios turísticos que no están haciendo lo propio y a ellos no los visitan, y ese ha sido uno de los requerimientos que le hemos manifestado a la superintendencia y a todos los organismos de control, la importancia también de vigilar a todos estos prestadores que están en la calle, que están prestando servicios en los destinos turísticos y que al parecer no tienen por parte del gobierno ningún control específico para verificar qué es lo que están haciendo y cómo están entregando estos productos turísticos. Las agencias de viajes venden servicios que en muchas ocasiones prestan otros. Si los otros incumplen, ¿ustedes también responden? Claro, nosotros tenemos que cumplir, porque independientemente de que nosotros seamos intermediarios, pues obviamente nosotros somos los llamados a empaquetar los productos y los servicios, y obviamente cuando un pasajero va a una agencia de viajes, pues lo que espera es que esa agencia de viajes le responda en la totalidad de lo que ha comprado y lo que ha intervenido. Lo que hemos hablado con el superintendente en muchas oportunidades es que nosotros, al ser intermediarios en el caso de la venta de los tiquetes, pues nosotros sí no podemos responder por el contrato de transporte en sí, porque obviamente nosotros no somos los dueños de los aviones, no sabemos si el avión va a salir o no va a salir, o tampoco sabemos si el avión se retrasa, cuál va a ser la conexión que va a perder ese pasajero, y ahí es donde las agencias de viajes estamos en un grado de dificultad enorme, porque no le podemos cumplir al pasajero en ese momento. O sea, lo que tenemos que hacer es, y lo que hemos venido haciendo es ayudarlo a que minimice el impacto en el caso de la pérdida de un avión o el caso de un aeropuerto que esté cerrado en cualquier parte del mundo y que pierda esa conexión. Pero hablemos de derechos y obligaciones, superintendente. El turista insatisfecho con las agencias, ¿cómo reclama? ¿Dónde? ¿Qué derechos tiene? A ver, nosotros en buena medida las labores de inspección, vigilancia y control que adelantamos, las adelantamos porque incluso los mismos empresarios ponen denuncia en la Superintendencia de Industria y Comercio o le cuentan a la Superintendencia de Industria y Comercio lo que para ellos
son irregularidades que están cometiendo otros empresarios que compiten con ellos. Paula decía, la superintendencia vigila a los que están más legalizados y no vigila a los que están en alguna forma en la ilegalidad. Esa es una crítica no de ANATO a la Superintendencia de Industria y Comercio, esa es una crítica de los empresarios colombianos a la institucionalidad. Lo mismo se dice de la DIAN. Dice, es que la DIAN hace operativos y vigila y le tiene el ojo a quien es legal, a quien es más visible y a los que están en la ilegalidad no. Eso tiene varias explicaciones. Primero, que esos empresarios que son más visibles y que son legales, en sumatoria, son quienes más servicios o más bienes venden en los mercados. O sea, cuando usted coge unos mercados y ubica los 10 principales prestadores de esos servicios o la venta de esos bienes, pues encuentra ahí la gran cantidad de participación de mercado. Entonces es más inteligente y más eficaz para la autoridad concentrarse en quienes venden más y participan más en el mercado. Y muchas veces, que es lo que en buena parte pasa en Colombia, está en el nivel de informalidad que usted los puede investigar y los puede terminar sancionando y al final usted eventualmente ni va a cobrar las sanciones debido al nivel de informalidad, que es lo mismo que pasa con los vendedores ambulantes. Vaya pues, investigue un vendedor ambulante, adelántale un proceso, impóngale una multa y cóbrele esa sanción. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer cosas para perseguir también a la informalidad. Y yo creo que el gobierno, de la mano de ANATO, entre otras cosas, ha hecho una tarea muy importante, que es una tarea que no le corresponde mucho a la superintendencia, le corresponde más al ministerio, que es todo lo que en los últimos años se ha hecho, desde que estaba la ministra María Claudia Lacutir, legalizando a los distintos prestadores de servicios turísticos en muchas partes del país, obligándolos, aunque sea a tener el Registro Nacional de Turismo. Doctora Paula, retomando un poco lo que dice el superintendente, ¿cuáles serían entonces las obligaciones de las agencias con los consumidores, las básicas? Bueno, pues obviamente cuando un turista va a una agencia de viajes o entra a una plataforma de una agencia de viajes, lo primero que tiene que tener claro es que sea una agencia de viajes que esté en el Registro Nacional de Turismo, para partir de la base de que es una agencia legalmente constituida en el país. Después de eso, pues las agencias de viajes tenemos la obligación de entregarle la información clara, veraz, completa. Tenemos que darle todas las reglas tarifarias de cada uno de los tiquetes aéreos. Adicional a eso, si está comprando un hotel, si está comprando un transporte fuera de Colombia, pues obviamente tenemos que darle toda la normatividad para que el pasajero sea consciente y sepa claramente qué es lo que está comprando y qué es lo que, en caso de devolverse o de no querer el producto, obviamente exceptuando las reglas del retracto, cuando pase después de los 5 días y demás, o de los 24 horas si es un boleto, pues saber exactamente hasta dónde la empresa le va a devolver, o la agencia de viajes o el hotel le va a devolver en caso de que no quiera ya utilizar ese producto. ¿Cuál es el punto más neurálgico? Para nosotros, el mayor inconveniente que se puede tener dentro de un paquete turístico es perder una conexión nacional e internacional, un cierre de aeropuerto, cualquier cosa que afecte el transporte aéreo. Es lo que nos hace que las agencias de viajes entremos en dificultad con nuestro pasajero y que de pronto estemos corriendo para que ese pasajero pueda cumplir todo el paquete turístico que se ha comprado. ¿Pasa igual en la superintendencia, doctor Robledo? Más o menos. ¿Por qué? Porque es que nosotros en la superintendencia, frente a las reclamaciones de carácter individual, doña María compra un tiquete aéreo, doña María compra un paquete turístico, doña María tiene una reserva hotelera y por alguna razón, problemas de información o publicidad engañosa, problemas de insatisfacción con el servicio que le han prestado, el ejercicio del derecho de retracto, ella tiene derecho a ir a la Superintendencia de Industria y Comercio, como ir ante cualquier juez de la República para presentar una demanda y tramitar su inconformidad. La superintendencia, dentro de esas reclamaciones individuales, el gran grueso de las reclamaciones, o una parte por lo menos importante, tiene que ver con el retracto, y fundamentalmente con el retracto de compra de tiquetes aéreos. Y otra buena parte pues tiene que ver con
demandas o bien contra la agencia de viajes, en la medida en que ese consumidor haya utilizado una agencia de viajes, que le haya vendido de manera individual o empaquetado alguno de esos servicios de transporte o de hospedaje que compró, o bien ante la agencia, ante cada uno de esos prestadores individualmente considerados. Pero sí, la superintendencia en materia de demandas tiene un buen número de demandas tramitándose, que se han venido tramitando en los últimos años, contra agencias de viajes, contra operadores de servicios turísticos, en donde el retracto es una participación importante del tema. Bien, continuamos en SIC TV en este cara a cara finalizando el 2017 con la doctora Paula Cortés Calle, presidenta de ANATO, y con el doctor Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, para hablar ahora de un tema que nos interesa a todos por la contemporaneidad del mismo y por la misma era, el siglo XXI. Les estoy hablando del comercio electrónico. Estamos hablando de Booking, estamos hablando de Airbnb, estamos hablando de todos estos portales y buscadores a los que los usuarios cada vez más acceden con mayor frecuencia. Señor superintendente Robledo, ¿cómo está funcionando la protección al consumidor en páginas como estas? Le hablo concretamente, publicidad engañosa. Mire, ahí hay que hacer una diferencia entre esos mecanismos de vender bienes o servicios a través de la página web con otros. Uno es el caso, por ejemplo, de Uber, otro es el caso de Airbnb, el caso de cualquier otro prestador. Ahí hay unos en los que no se discute la legalidad de lo que hacen y frente a otros sí se discute la legalidad. ¿Qué es lo que creo yo? Que en el tema del sector turístico, esos servicios que se prestan a través de páginas web han transformado la manera como operaban, valga la redundancia, los operadores de servicios turísticos. Hoy las grandes reservas hoteleras, la gran cantidad de las reservas hoteleras se hacen a través de esas páginas. Hoy en día buena parte, un alto porcentaje de los tiquetes aéreos se venden a través de esas páginas. De hecho, seguramente esas páginas también hacen empaquetamiento de servicios turísticos. Y ahí tenemos, diríamos, una circunstancia complicada, derivada no necesariamente de la imposibilidad legal de que la superintendencia pueda adelantar una investigación contra esos prestadores de servicios turísticos e imponerles una multa. En la propia superintendencia, en ese tema hay dudas. Hay unos que dicen que la superintendencia sí podría procesar a esas empresas y otros que dicen que no, fundamentalmente porque esas grandes empresas no tienen una operación establecida en Colombia, sino sus servidores están en otros países del mundo. Yo me resisto a creer que eso termine siendo así. Y yo sí soy partidario de la tesis de que la superintendencia pueda procesarlos, pero donde yo tengo grandes dudas es en la efectividad de las acciones contra esas empresas, en la medida en que cómo hacemos para cobrarles después eventualmente las multas si no tienen una operación como tal establecida acá. Prestan servicios acá, pero los prestan desde plataformas que están ubicados en otros países. Pero con indiferencia del tema, esas empresas están sujetas al cumplimiento, a mi manera de ver, del Estatuto del Consumidor y tienen las mismas obligaciones como si se tratara de prestadores virtuales establecidos en Colombia o un operador físico establecido en Colombia, salvo pues unas pequeñas particularidades de la legislación que está encaminada a esas empresas, pero yo creo que todas las autoridades tienen que tener el ojo encima de las operaciones que ellos hacen y tienen que igualmente responderle al consumidor. Doctora Paula, ¿en el gremio también las ven con las mismas dudas que tiene la superintendencia? Nosotros, digamos, lo que nosotros creemos, superintendente, ahí es que claramente sería muy difícil entrar a regular estas plataformas que no están con un asiento jurídico en nuestro país y comparto la preocupación, pues cómo les van a sancionar. Nosotros consideramos que al que se tiene que sancionar es al anunciante de esa plataforma, no a la plataforma en sí. En el caso de un Airbnb, cuando uno encuentra un anunciante que es un apartamento, el apartamento del edificio suyo o del mío, que en propiedad horizontal no dice que es vivienda turística y que por reglamentos pues no puede ofrecerle ese servicio a un visitante nacional o a un visitante extranjero,
pues lo que vemos ahí es que el que tenemos que sancionar es a ese anunciante que está incumpliendo la ley porque está vendiendo un servicio turístico en una plataforma turística, pero no está cumpliendo los requisitos que tenemos en Colombia. Y ahí es donde encontramos nosotros una grave diferenciación, que es tener un registro nacional de turismo y tener un reglamento donde diga que es vivienda turística para poder vender estos servicios, porque si es solamente propiedad horizontal para el uso de la vivienda propia, pues obviamente no puede uno subarrendar para turismo. Porque además también están incumpliendo otra cosa que el ministerio también se lo hemos manifestado muchas veces, porque aquí digamos que el problema no es de la superintendencia, estamos hablando de un tema país, de un problema digamos de gobierno que tenemos que atacarlo rápidamente, es que a los hoteleros se les exige que al momento de llegar un visitante, un turista nacional o extranjero, quede en la información si de dónde viene, cuál es la procedencia, cuánto tiempo se queda. En cambio, cuando llegan a estos apartamentos... llenar un formulario que está en todos los hoteles. Exacto. En cambio, en estos apartamentos de Airbnb, pues no hay nada. Entonces, el gobierno no está dejando por fuera a estos extranjeros que llegan al país, que pueden decir que llegan de trabajo, que no dicen específicamente que llegan a hacer turismo, están alojados en estos apartamentos y nadie tiene control sobre ellos. Ahí es donde nosotros vemos una grave preocupación por parte del sector de las agencias de viajes y sobre todo, déjeme decirle algo, es la competencia, porque nos sentimos que las agencias de viajes que tenemos, los portales en Colombia, que era lo que decía el superintendente de la compra de los tiquetes, de la compra de los paquetes, esa compra de tiquetes y esa compra de paquetes lo están haciendo en una agencia de viajes online, o sea, lo están haciendo en una OTA, como la llamamos por sus siglas en inglés, que está radicada en Colombia, que es una agencia de viajes que hace parte de ANATO, pero que claramente está cumpliendo una normatividad por estar en Colombia y está en desventaja con las que no están en Colombia porque no cumplen esa operación y no hay quien hasta hoy la regule. Pero permítame, intervengo haciendo, iba a decir que de abogado del diablo, pero le puedo decir más bien que de usuario, que de turista. ¿No obedece esa respuesta de páginas de Airbnb, para citar el ejemplo que usted estaba poniendo, a una respuesta sobre servicio versus costos? Es decir, mal servicio y altos costos en muchas partes, tal vez sin vigilancia o con muy poca de ella, que hace que la gente se traslade a esto? No, nosotros consideramos que no es así porque digamos que en los paquetes turísticos y si estamos hablando de hoteles como tal, hay diversidad de tarifas, hay diversidad, digamos, de opciones para el pasajero como tal. Está claro que si el pasajero quiere ir con su familia a un apartamento porque puede salirle más barato, debe ir a un apartamento que esté regulado en Colombia con su reglamento para vivienda turística, pero no puede ir a un apartamento donde está en propiedad horizontal, donde no está pagando impuestos, donde no está generándole al país absolutamente nada y sí nos está creando una desventaja a las agencias de viajes online que tenemos que contratar obligatoriamente con las personas que están inscritas en un registro nacional de turismo. Por eso es que yo creo, superintendente, que el punto clave ahí es el anunciante. El que se está anunciando es el que hay que perseguir y que tiene que cumplir la ley. Yo lo que creo es que los dos, porque pues el anunciante que no tiene registro nacional de turismo y el otro que facilita el usar un bien que no tiene registro nacional de turismo. Es que yo en eso estoy muy de acuerdo, eso es lo que hemos denominado la parahotelería. Lo que pasa es que no le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio vigilar que los distintos operadores de servicios turísticos tengan el registro nacional de turismo. Hasta donde yo tengo entendido le corresponde al Ministerio de Comercio. Pero sí debería el Estado colombiano, a través del Ministerio de Comercio, hacer seguramente un cruce de información de cuáles son los apartamentos. Es sencillísimo, además creo yo, es meterse a esas páginas, mirar cuáles son los apartamentos que hay, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá, te salen 5.000 apartamentos y tú miras si esos apartamentos tienen registro nacional de turismo o no lo tienen, para empezar por ahí. Y eso ayudaría mucho a solucionar el problema, pero pues lo tiene que hacer quien le corresponde, no lo puede hacer la superintendencia. En eso, de hecho, cuando nosotros hacemos visitas administrativas a hoteles y hostales, lugares que funcionan como hoteles y hostales y no tienen registro nacional de turismo, le damos la información al ministerio. Lo que la superintendencia puede hacer en relación con un apartamento que no teniendo registro nacional de turismo se utilice como para alquilarlo a turistas y
de manera permanente durante todo el año, etcétera, etcétera, es mirar si lo que le prometieron o no le prometieron al consumidor se le cumplió, y por lo general le cumplen. Y también creo que en buena medida nosotros tenemos que acostumbrarnos a sancionar a esos prestadores con algo distinto que la plata, que es inhabilitarles, bajarles la página web cuando advirtamos que están prestando servicios de manera Que ahí sí les duele. irregular, que eso les duele más que muchas multas. Hablemos muy rápidamente y muy brevemente, les voy a pedir del derecho de retracto. Doctora Paula, ¿qué tanto se está cumpliendo? ¿Qué tanto funciona, especialmente en el tema de etiquetas? Pues al 100%, si no estaríamos sancionados aquí por el superintendente al 100%. O sea, nosotros sabemos, tenemos muy clara la norma. Súper, ¿qué tan alta es la reclamación por incumplimiento del derecho de retracto? Más o menos alta, pero mire, en eso hicimos un trabajo muy importante. ANATO, las aerolíneas, la Aeronáutica Civil cuando estaba Gustavo Lenis y la superintendencia. Y logramos sacar un derecho de retracto con algunos ajustes que le sirviera de una u otra manera a todos los actores del sector aeronáutico, incluyendo a los consumidores. Y hoy los consumidores tienen un retracto que es bastante usado, muy respetado por las aerolíneas. Quisiéramos que el nivel de respeto fuese mayor, a veces no es así. Hemos tenido, desde que se cambió desde que se creó esa legislación especial, en la superintendencia, por casos particulares, 400 demandas aproximadamente. 2/3 partes terminan fallándose a favor del consumidor, reconociendo el derecho de retracto. 1/3 parte se falla a favor de las aerolíneas o las agencias de viajes, cuando no, porque se advierte que no se hizo la reclamación en los términos del derecho de retracto, en los términos precisos. Eso tiene varias reglas. Tiene una primera regla que son tal vez 48 horas a partir de la compra para ejercer el derecho de retracto, y el vuelo nacional no puede tener una antelación menor a 8 días si es nacional y 15 días si es internacional. Entonces eso tiene sus arandelas. No solo quererse retractar, sino haber comprado de manera virtual a través de internet, de mecanismos no convencionales o a distancia, el ejercicio oportuno del derecho de retracto y la antelación con la que debe salir el vuelo. Entonces eso tiene más de una regla. Bien, estamos de regreso en SIC TV, en este cara a cara, finalizando el año 2017 con el superintendente Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, y la doctora Paula Cortés Calle, presidente de ANATO. Llegó diciembre con su alegría y con la temporada de vacaciones, se empieza a llenar el aeropuerto. Recomendaciones, doctora Paula. Bueno, nosotros recomendamos que estén inscritos en el Registro Nacional de Turismo. Obviamente preferimos que sea una agencia de viajes ANATO, que sea una agencia de viajes que esté manejada por nosotros, porque tenemos un código de ética, porque tenemos un comité de ética que está verificando a todas estas agencias de viajes para que cumplan, y obviamente que se cercioren bien lo que compran y dónde lo compran. No necesariamente un portal le va a robar su dinero, pero sí lo que tiene que hacer es no entregarle dinero en efectivo a cualquier persona. Todas las agencias de viajes constituidas entregan factura, se consigna, se hace transferencia, y hoy en día pues vemos a innumerables colegios que entregan sus dineros con anticipación, esperando que llegue el viaje soñado, y llega el 24 o llega el fin de año y llegan al aeropuerto y efectivamente el aeropuerto le dice que su reserva no está. Entonces verifique muy bien con esa agencia de viajes, y si quieren entren a la página web de ANATO, www.anato.org, verifiquen si está la agencia de viajes allí y pueden hacernos preguntas si esa agencia de viajes pues obviamente va a cumplir con sus requerimientos. Superintendente, recomendaciones ahora que arranca esta temporada de fin de año para sus consumidores. Pues lo primero es decir que esa es una decisión muy importante. Creo que nosotros siempre lo hemos dicho: para irse de vacaciones se hace junta directiva en la familia, se escoge un lugar y todo el mundo espera que sean unas vacaciones inolvidables. Y para que las vacaciones sean inolvidables por lo buenas y no por lo malas, pues también el consumidor tiene que ponerse las pilas, tiene que o comprar en sitios legales, en sitios reconocidos, en sitios con trayectoria, no en cualquier parte. Tiene que comprar individualmente lo que quiere,
sus tiquetes aéreos, su hotel, alquilar el carro, sus excursiones, etcétera, o acudir a una agencia de viajes, igualmente con trayectoria, con Registro Nacional de Turismo, con experiencia, con nombre, para que le empaquete todo lo que quiere comprar como para el disfrute de sus vacaciones, y no ser tonto. Hay cosas que huelen mal, entonces hay páginas web que huelen mal, hay agencias o lugares que hacen pasar por agencias que huelen mal, hay precios que huelen mal. Vueltas al mundo por $1 no hay en ninguna parte. De acuerdo. Entonces también hay que ponerle, el consumidor también tiene que ponerle un poco de malicia. Malicia, tiene que ponerle 5 sentidos al tema, saber que lo pueden engañar, desconfiar de lo que debe desconfiar y confiar en lo que tiene que confiar. Y así seguramente sus vacaciones pues, van a ser inolvidables por lo buenas y no por lo malas. Superintendente, gracias. Doctora Paula, gracias. Muchas a ustedes, gracias también por habernos acompañado. No olviden nuestra cita próximo sábado, 9:30 de la mañana, aquí en Canal Institucional. Y si tiene alguna inquietud, duda, sugerencia o pregunta, puede hacerla a través de los distintos medios que tenemos dispuestos para ustedes. El primero, nuestro correo electrónico, contáctenos@sic.gov.co, o a través también de las distintas redes sociales. En Facebook somos Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, y en Twitter @SICSuper, y @PFRobledo es el usuario del señor Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. Gracias una vez más por permitirnos estar con ustedes. Y recuerde, este es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras.